Normalmente cuando vemos una película, sin importar el género que sea, solemos identificarnos con el protagonista y quizás deseamos replicar sus hazañas. Sin embargo, cuando estas contradicen nuestros principios, solemos preguntarnos si sigue siendo un héroe o se ha convertido en un villano. Si suele pasarte esto, no te preocupes, que has llegado al video correcto, donde de manera muy breve te explicaré primero que nada qué es un héroe y de una forma que todos podamos entender cuáles son los tipos de héroes que existen. Pero primero, ¿qué demonios es un héroe? Los filósofos griegos de ese entonces definían el concepto de héroe o heroína como el de uno o una semidios, o un ser que, si bien no era Dios, estaba por encima del hombre y mujer común, que con el tiempo fue cambiando su significado. La palabra héroe rápidamente se volvió un arquetipo. ¿Y qué rayos es un arquetipo? Entendamos la palabra arquetipo como si fuese una receta que funciona aquí y en China, donde los ingredientes son los elementos que definen al héroe como alguien valiente, justo y que busca el bien sin mirar a quién. Hay que aclarar que estos conceptos varían según la época y contexto de cada lugar, pero que comparten varias similitudes. Si bien existen muchas clasificaciones, me limitaré a mencionar las más comunes y algunos ejemplos. Superhéroe. Predominantes en el mundo del cómic y actualmente en el cine, un superhéroe es básicamente una persona con habilidades extraordinarias, que en ocasiones suele ser producto de la magia o la ciencia. Algunos ejemplos suelen ser Superman, Shazam, Spider-Man, Flash, los Cuatro Fantásticos, entre otros. Sin embargo, debemos marcar la diferencia entre super y héroe, pues puede haber personajes que son super, es decir, cuentan con habilidades fuera de este mundo, pero no forzosamente eso los convierte en héroes. Como todo héroe, se espera que cumpla con ciertos códigos morales propios de este. El más común suele ser el de que un superhéroe no pueda desvivir a alguien, pues esto lo vuelve un villano o quizá un antihéroe. La respuesta a esto es que depende. Siempre dependerá en mayor medida la intención del autor y si este desea que cambie o no la percepción que tenemos del personaje. En la mayoría de casos puede justificarse el hecho de que sus motivos son con el propósito de evitar una amenaza mayor, lo hace como una última alternativa y principalmente que no es una conducta constante o repetitiva del personaje. El héroe cotidiano. Básicamente el héroe cotidiano puede ser cualquiera, inclusive tú. Sí, tú que estás viendo este video y aún no te has suscrito. El héroe cotidiano o común es el que existe en la vida real y gracias a sus buenas acciones o sus hazañas se le considera a alguien con cualidades heroicas, teniendo como variante los héroes sociales. Podría decirse que son todos aquellos que aportan un beneficio a la sociedad. La mayoría de veces en el cine estos héroes son representaciones de personajes históricos, tal es el caso de Oscar Snyder o Chris Turner, gente común con vidas comunes, pero que sus acciones o hazañas son tan asombrosas que suele llamárseles héroes y son tan reales como este video. Héroe trágico. El héroe trágico o héroe imperfecto es aquel que causa miedo o lástima, pues a pesar de sus buenas intenciones, a veces termina sufriendo un destino fatal. Algunos ejemplos comunes pueden ser Eric Draven del Cuervo y el más popular es Bruce Wayne de Batman, personajes que parecen encajar más en la descripción de antihéroe o un héroe caído. Esto, como repito, depende según el autor. Se les dice héroes trágicos debido a que la mayoría de sus desgracias son producto del destino o en algunos casos de errores, y eso los lleva a una transición de héroe a antihéroe o en el peor de los casos a un villano. El héroe épico. Este tipo de héroe va más relacionado con la mitología y suelen ser aquellos héroes que son en algunos casos dioses, semidioses y reyes. Los más populares suelen ser Hércules, Perseo y Odiseo, aunque los vikingos no se quedan atrás teniendo al mítico Thor. ¿Pero no se supone que Thor es un superhéroe? Sí, pero antes fue considerado un mito, y este se compone, como su nombre lo dice, de relatos místicos y fantásticos que cuentan las aventuras de los dioses. Además de ser una deidad, comúnmente estos héroes comparten un espíritu guerrero, aventurero y valiente, donde la mayoría de sus aventuras se enfrentan a enemigos que van más allá de la comprensión humana. El héroe de acción. Los héroes de acción son básicamente los que vemos en las películas de este género. Suelen ser personas con habilidades en combate, carisma natural, uso de armas y en ocasiones cuentan con un grado de experiencia militar y viven constantemente emociones fuertes y de alto riesgo. Y ejemplos existen un montón, como lo es Rambo, John McClane, John Wick, Ellen Ripley, Sarah Connor, entre otros tantos. El arquetipo de héroe de acción va más a lo general para describir a los personajes de un videojuego, series o películas que hacen hazañas y proezas increíbles y a la vez un tanto bizarras, pero ese es otro tema y ya habrá tiempo para hablar de esos clichés. El antihéroe. He dejado para último lo mejor, pues casi nadie puede negar que un antihéroe suele ser en ocasiones el equilibrio perfecto, un tanto villano, un tanto héroe, que cuenta con sus propias reglas y métodos para hacer las cosas. Hacen honor a la frase, son los mejores en lo que hacen, aunque lo que hacen no sea del todo bueno. Desde el clásico Deadpool, Ghost Rider, Wolverine, Use Agent, Butcher, Punisher, entre otros tantos. El antihéroe es descrito como el sujeto que hace cosas malas para obtener un bien mayor. Podría decirse que es alguien maquiavélico, es decir, el fin justifica los medios, pues a diferencia de los superhéroes o héroes cotidianos, estos no lo piensan dos veces y deciden realizar ciertas actividades
cualidades que rebasan lo ilegal y en ocasiones lo moralmente correcto, pero es aquí donde sí o no se les puede seguir considerando héroes, y eso dependerá de la balanza moral de cada individuo, y si es que decide priorizar o no la vida de los más inocentes, como lo son los infantes o los animales. Ese código moral es lo que los distingue de ciertos villanos. Comúnmente los métodos de un antihéroe suelen ser poco ortodoxos y bastante cuestionables, pero podría justificarse con el hecho de que lo hacen para evitar un mal mayor. Claro que muchas veces estos arquetipos pueden tener sus ramificaciones y dependerá en mayor medida la intención del autor. Si es que llegamos como mínimo a unas 1000 vistas y unos 30 likes, tengan por seguro que estaré trabajando lo más rápido posible en un nuevo video, pero esta vez hablando de la contraparte del héroe. Hasta ese entonces me despido, no sin antes saber que si te gustó este video no olvides dejar tu like, como suscribirte para más contenido como este. Adiós.